Titulares. Asamblea Nacional convoca a todos los sectores del país a elaborar cronograma de elecciones presidenciales. Estados Unidos reactivará sanciones si no se levanta inhabilitación de María Corina Machado. Ministro de Petróleo asegura que Venezuela está lista para hacer frente a las sanciones. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda y tiene el placer de acompañarlos en esta nueva emisión Joseph García. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Comenzamos. Asamblea Nacional convoca a todos los sectores del país a elaborar cronograma para las elecciones presidenciales. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, propuso para este próximo lunes 5 de febrero elaborar el calendario electoral presidencial con la participación de los sectores del país, para luego entregarlo al Consejo Nacional Electoral. Todavía creen que pueden tomar decisiones a cuenta de su poderío, chantaje, de su soborno, secuestro y robo que hicieron al oro de Venezuela. Estoy seguro de la esplendorosa lección que dará al pueblo de Venezuela. Están todos convocados para el próximo lunes. Vengan todos y elaboremos el próximo cronograma electoral, señaló Rodríguez. Citó para candidatos a precandidatos, sociedad civil, cámaras empresariales, las universidades, maestras de escuela. Y antes de que termine la semana próxima, elaboremos un cronograma electoral presidencial y le digamos al vocero de Estados Unidos que se meta su cronograma por donde le quepa. El gobierno de Estados Unidos reactivará sanciones contra Venezuela si no se levanta inhabilitación contra María Corina Machado. Mediante un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, informó que sanciones contra el petróleo y el gas de Venezuela serán reactivadas el próximo 18 de abril, tras conocerse la decisión emanada por el Tribunal Supremo de Justicia al ratificar la inhabilitación política contra María Corina Machado. Resalta además en el marco de las sanciones que la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro solicitó la liquidación de toda transacción pendiente con la estatal de extracción de oro de Venezuela, Minerven, fijando como plazo el próximo 13 de febrero, por lo que desde el gobierno de Joe Biden señalaron que la medida será tomada ante la falta de avance en el cumplimiento del Acuerdo de Barbados, manifestando una gran insatisfacción dado que se ejecutó el canje de presos que resultó empañada por la detención de 36 personas, entre civiles y militares, a quienes funcionarios de inteligencia de Venezuela han señalado como presuntos autores de una conspiración. Sin embargo, el gobierno norteamericano espera que el presidente de Venezuela y sus representantes respeten los acuerdos y diseñen la ruta para unas elecciones libres en el país. Precisamente, el gobierno de Venezuela rechazó el ultimátum de Estados Unidos de revocar el alivio de las sanciones en el sector aurífero. Venezuela toda rechaza el grosero e indebido chantaje y el ultimátum manifestado por el gobierno de Estados Unidos, publicó la vicepresidenta de la Nación, Delcy Rodríguez, en su cuenta en X. Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y pasarían a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente al deliberado intento de golpear a la industria del petróleo y gas venezolano, explicó. La segunda al mando del Ejecutivo dejó claro que su país continuará con su perseverancia en recuperar la economía venezolana con esfuerzo propio en unión nacional. Las declaraciones de Rodríguez surgieron en respuesta al vocero del Departamento de Estado, Matt Miller, quien este martes amenazó en su cuenta de X que debido a las acciones del país, Estados Unidos ha revocado el alivio de las sanciones del sector aurífero de Venezuela. Ministro de Petróleo asegura que Venezuela está preparada para hacer frente a las sanciones.
El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Rafael Telechea, señaló que Venezuela está preparada para nuevas sanciones aparte de las ya existentes, resaltando que el país cuenta con una industria poderosa capaz de hacer frente a la crisis energética mundial. Recordó que el mundo atraviesa graves problemas energéticos, por lo que nuevas sanciones contra el país también traerá serias repercusiones para Norteamérica. Tales declaraciones las ofreció luego de conocerse que Estados Unidos prevé reanudar las sanciones al petróleo y gas venezolano el próximo 18 de abril si no conceden el levantamiento de las inhabilitaciones con el fin de que todos los candidatos que lo deseen puedan participar en la elección por la presidencia de la República. Fede Cámaras insiste en que se deben flexibilizar las sanciones impuestas por Estados Unidos. El presidente de Fedecámaras, Adán Celis, aseguró que desde la Federación se insistirá en una mayor flexibilización a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela para que mejoren las condiciones económicas del país. Vamos a seguir insistiendo en que se tiene que ir flexibilizando todo el esquema sancionatorio, dijo Celis en una rueda de prensa. Asimismo, Celis explicó que si existe una flexibilización de las sanciones y se incentiva a la inversión privada en el país y en consecuencia habrá un crecimiento económico. Si logramos mezclar esas dos cosas, esas expectativas podrán cumplirse. De lo contrario, seguiremos teniendo números negativos, sostuvo. María Corina Machado señala que el gobierno juega a la desesperanza. Tras la ratificación de su inhabilitación política por parte del Tribunal Supremo de Justicia, la candidata de la oposición venezolana, María Corina Machado, se dirigió ante la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Senado de Italia para manifestar que el país atraviesa un momento muy delicado, dado que el gobierno juega a que el pueblo de Venezuela pierda las esperanzas de tener una transición pacífica y democrática, por lo que solicitó apoyo para organizar a votantes dentro y fuera del país para tener resultados contundentes en las venideras elecciones presidenciales. Vale resaltar que la representante de la tolda política Vente Venezuela afirmó que evalúa los próximos pasos a seguir para avanzar con los 600K, el Plan Gana y los comanditos de venezolanos organizados. El candidato presidencial de COPEI, Carlos Alvarado, exhortó a las direcciones estadales y estructuras municipales a conformar los comandos de campaña presidenciales por la Venezuela posible. El presidente nacional del partido COPEI, Miguel Salazar, anunció que por decisión acordada en reunión de la Dirección Nacional fue ratificado el secretario general nacional de la tolda política, Juan Carlos Alvarado, como candidato presidencial para los comicios de este año. Al mismo tiempo, exhortó al Consejo Nacional Electoral a fijar la fecha para las elecciones dentro de los plazos legales. Por su parte, Alvarado agradeció la confianza y afirmó que continuará en la construcción de la Agenda Venezuela Cambia, la cual ha recogido a lo largo de estos últimos 3 años los grandes problemas que tiene Venezuela en sus rincones más alejados en todos sus municipios. Asumo mi compromiso de trabajar y enarbolar la bandera de Venezuela, pero no solo la unidad de los partidos políticos, la unidad de todo el pueblo venezolano que pide a gritos la solución a sus problemas con propuestas en materia de políticas públicas que permitan a manera inmediata la construcción de esa Venezuela posible, expresó. Universidad de los Andes prepara su primera vuelta para elegir sus autoridades. El próximo 30 de abril es la fecha prevista para que se lleve a cabo la primera vuelta de las elecciones en la Universidad de los Andes, según el cronograma presentado por la Comisión Electoral, que detalló que la campaña se llevará a cabo entre el 12 y el 27 de abril y las votaciones se realizarán desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de no existir votantes en la cola. Según la información suministrada por la presidenta de la Comisión Electoral de la ULA, Ceres Boada, aún no cuentan con los recursos técnicos ni financieros para la realización de dichos comicios esenciales para renovar las autoridades que llevarán las riendas de tan importante casa de estudio, recalcando que en el 2023 solo le fue asignada la suma de 1.013 bolívares para todo el año. Sin embargo, prevén la celebración del proceso y, de ser necesario, se ejecutará una segunda vuelta para el 8 de mayo y el acto de proclamación el día 21 de mayo. En materia de servicios, reportaron incremento de fallas eléctricas en Venezuela.
Una encuesta del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos reveló que han incrementado las fallas de servicio eléctrico en varios estados del país, de acuerdo con la encuesta correspondiente al último trimestre de 2023. Juan Carlos Rodríguez, ingeniero y miembro del observatorio, explicó que la demanda de energía en Venezuela supera la capacidad de 3.000 megavatios, lo que provoca que se genere racionamiento. Los apagones pasaron de frecuencia semanal a una frecuencia diaria en más del 54% de los encuestados, con duraciones entre 2 y 6 horas en el 69%, y en un 9% reportó entre 6 y 9 horas de duración, explicó Rodríguez en una entrevista a Shirley Radio. Usuarios reportaron en la segunda semana de enero en las redes sociales fallas eléctricas en sectores como La Candelaria, San Bernardino y varios sectores de Caracas, mientras que en la tarde del 29 y 30 de enero se registraron bajones en zonas como Punto Fijo Falcón, San Antonio de los Altos Miranda y Nagua Carabobo. Casi 540.000 migrantes cruzaron la selva del Darién en 2023. Autoridades de Migración Colombia informaron que durante el año 2023 cruzaron un total de 539.959 migrantes por la selva del Darién, frontera que separa a Colombia de Panamá. Detalló que 445.380 de ellos salieron a través de las poblaciones de Necoclí y Turbo. Las cifras presentadas por el Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana de Migración Colombia es mayor que la reportada por las autoridades de Panamá el 2 de enero de 2024, confirmando que cruzaron por el paso 520.085 migrantes, es decir, 19.874 menos que las registradas por Colombia. Para el director general de Migración Colombia, Fernando García, esa cifra es la confirmación de que los flujos irregulares se vienen doblando año tras año. En el Darién los flujos irregulares han alcanzado en 2023 más de 500.000 personas, seres que pasan a los Estados Unidos, al sueño americano, lamentó el funcionario. Hombres armados atacan la sede de la Fiscalía en Manta, en el este de Ecuador. Netanyahu advierte sobre el peligro de Hamas para el mundo. Y el Vaticano reitera bendiciones para parejas homosexuales. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. Hombres armados atacaron la sede de la Fiscalía en Manta, en el este de Ecuador. En el ataque a la sede de la Fiscalía de Manta, ciudad de la costa oeste de Ecuador y puerto clave para el narcotráfico, se dio un secuestro que se ha saldado sin víctimas y por el que la policía ecuatoriana ha detenido a una persona. La derrota de Hamas es esencial no solo para proteger a Israel frente al movimiento palestino, sino también al resto del mundo frente a Irán, declaró el primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu. A raíz de la oposición de algunos obispos en África, Polonia y otros lugares, el Vaticano defendió la reciente decisión del Papa Francisco de permitir bendiciones para parejas del mismo sexo, insistiendo en que no hay nada herético en ello. Rusia hizo una advertencia al gobierno de Estados Unidos contra el despliegue de armas nucleares tácticas en territorio del Reino Unido, en lo que se refiere al asunto hipotético de retorno de las armas nucleares tácticas estadounidenses al territorio del Reino Unido. Querría advertirles de manera más clara y dura posible contra ese paso desestabilizador, aseguró Sergei Ryabkov, viceministro de Exteriores ruso. La Organización Meteorológica Mundial confirmó que el año pasado se batió oficialmente el récord mundial de temperatura, con la media anual del planeta acercándose rápidamente al umbral crítico del 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. De esta manera, nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Síguenos en todas nuestras redes sociales oficiales, @AltosVisión. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que les notifiquen y sintonicen nuestras 3 emisiones. Los días de lunes, miércoles y viernes. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión. Llega a ustedes gracias a Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución.